Muy pero muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo les va? Muy buen día para cada uno de los que están escuchando al otro lado. Queremos extenderles desde nuestro canal Enseñanza Bíblica un fuerte y un cálido abrazo, deseando que las bendiciones del Señor sean sobre ustedes, que Dios esté en cada uno de ustedes en este día jueves. Les mandamos desde este canal un fuerte abrazo y deseándoles que comiencen muy bien su día. Vamos a estudiar en este día el Salmo número 137. Seguimos en este andar, en esta caminata bíblica, y cada día paso a paso vamos leyendo y aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Para comenzar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe. Querido Padre Celestial que estás en el cielo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí en su presencia. Queremos, por favor, Señor, rogar que su palabra nos sea de construcción, de edificación para nuestra vida, que podamos, Señor, obtener de ella sanidad espiritual, consuelo, paz, que nos pueda regalar el mensaje que nuestra vida, nuestra mente necesita en esta mañana. Bendice a los que están escuchando, que también estés con ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Salmo 137 es un salmo dentro de todo cortito, no es muy extenso, que digamos, que tengo mi Biblia. Vamos a leer este salmo porque es cortito y al punto y me gustaría que lo leyéramos rapidito y después vamos a hablar un poquito acerca de este salmo. Dice, lamentación de los israelitas en el exilio. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras, nuestras arpas. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti. Si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. El versículo 7. Recuerda, Señor, contra los edomitas el día de Jerusalén, cuando ellos decían, arrásenla, arrasen hasta sus cimientos. Ciudad de Babilonia, la devastadora, feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz el que tome a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Este es un salmo que debiéramos tener algunos elementos por allí antes de acercarnos a este salmo. Este salmo es un recuerdo de un exiliado, alguien que pasó por el exilio y ahora nos cuenta acerca de esa trágica experiencia. No se sabe el autor. Se desconoce quién hizo este salmo, no es de los grandes cantores, de los hijos de Coré, de David, de Moisés, no, es simplemente alguien que está en anonimato. Pero sí se sabe por el contexto del salmo que es alguien que estuvo en el exilio. Y eso es muy importante porque nos describe un momento de la historia del pueblo de Israel. El Salmo hace recordarnos la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Saben ustedes que Babilonia llegó a conquistar a Jerusalén en ese año y en ese marco histórico social está el Salmo que estamos analizando. Este es un salmo imprecatorio, se lo llama generalmente en ese sentido, que significa que alguien solicita un castigo o
algún tipo de resultado de desgracia para ese quien está ejerciendo dolor sobre los desterrados, que son el pueblo judío, de la tierra prometida. No se sabe en este salmo si es alguien ancianito, si es alguien relativamente joven, alguien que nació en Babilonia, o quizá alguien que se fue de Jerusalén, vivió los 70 años y volvió a Jerusalén nuevamente. Pero sí sabemos que es una oración, un cántico de alguien que está repatriado ahora. Este salmo tiene 3 partes, cortitas, al punto, no es complicado. Este salmo simplemente considero yo que hay un versículo problemático, que es el versículo 9. Desde el versículo 1 al 4, básicamente el salmista nos habla de el recuerdo que él tiene del momento doloroso que pasó allí en Babilonia. Por lo tanto, valora el hecho de su lugar de estadía antes de ir a Babilonia, y también nos muestra el dolor que sufrió el pueblo, y él en particular, estando como cautivo. Los versículos 5 al 6, allí se habla de la importancia de la ciudad de Jerusalén. Se habla en esta ocasión, en estos versículos, de que se lastimó el orgullo nacional de esta persona. Por eso él declara cosas o consecuencias de su situación muy lamentables, que ahora lo vamos a ver. Los versículos 7 al 9 ahora hace una oración del presente. Ahora está hablando de el deseo que él tiene para con Dios, para aquellos que lastimaron al pueblo de Israel. Vamos a hablar un poquito de los versículos 1 al 4. Noten ustedes que se da la zona geográfica. Eso es muy importante porque nos ubica en dónde estuvo este hombre y nos lleva a Babilonia. Cuando habla de los ríos, habla del río Tigris y principalmente del Éufrates, pero en plural puede hacer referencia a todas las bifurcaciones o las derivaciones de estos dos grandes ríos que tenía Babilonia. En este salmo, en estos textos, se muestra el recuerdo del dolor. Se recuerda una circunstancia, un momento, una ocasión donde el salmista pasó por una situación difícil. Y nos cuenta acerca de su momento de crisis, de dolor, de angustia, de desgracia. Es una descripción triste que estaba pasando el salmista. Noten ustedes que en los textos 2 y 3 nos muestra la música. Saben, la música tiene un vínculo muy estrecho con lo emocional. Y a su vez repercute ese vínculo con la circunstancia que yo estoy viviendo. Y finalmente se manifiesta en la composición de la música o en los silencios que uno encuentra en esos momentos. Saben, la circunstancia no concuerda o no correspondía con la música. Los carceleros, decía el salmista, aquellos que ejercían presión sobre el pueblo hebreo, le pedían que cantaran. Saben, los caldeos sabían que el pueblo de Israel era un pueblo músico, un pueblo cantor, un pueblo que, de hecho, el santuario, el centro de adoración del pueblo de Israel, había levitas, había sacerdotes que entonaban canciones. Y estamos viendo estos salmos de peregrinación que son salmos, bueno, y todo el himnario de los salmos del pueblo judío. Estamos viendo de que el pueblo judío amaba la alabanza al Señor, amaba la adoración. Por eso es sumamente
interesante que hacen una pregunta. En el versículo 4 dice, ¿cómo podíamos cantar un canto al Señor o del Señor en tierra extraña? No se puede. Hay momentos donde no se alaba al Señor. Hay momentos donde la angustia embarga mi corazón, embarga mi mente y simplemente no se puede cantar. Generalmente cuando pensamos en la música pensamos que simplemente música es el palpar en nuestros oídos un sonido, pero la música también tiene silencios. Y en este versículo 4 se palpa uno de los silencios. A veces Dios también habla en el silencio. Dios también se hace oír en el silencio. En los versículos 5 y 6 se habla de las consecuencias si se le llegara a ocurrir al salmista olvidarse de Jerusalén. Oh, dice el salmista, que se me paralice la diestra mía si llego a olvidarme, y que mi lengua se pegue a mi paladar. El brazo derecho involucra a la actividad laboral a lo cual se desempeñaba esa persona, la actividad laboral que tenía dicho salmista. Y si uno no tiene ingreso económico, de hecho, el trabajo fue una de las instituciones que Dios inició en el jardín del Edén, ¿se acuerdan? Allí en Génesis 2:15. Colocó al varón para que labrara la tierra y cuidara el jardín. Es decir, que la propuesta laboral de Dios es para el bien del ser humano. Y además, para el bien nuestro, también nos permite tener vida, tener salud, alimentarse. Es decir, que el salmista dice, me muero si me olvido de Jerusalén. Me muero. Es decir, que el salmista declara que olvidarse de Jerusalén equivale a perder los beneficios del trabajo. No tiene sentido su vida, todo lo que dedicó para su estudio, para su aprendizaje en la vida, sea agricultor, sea ingeniero. Él decía, no tiene sentido. Mi vida activa ya no vale nada, me tengo que jubilar. Y si ustedes miran, luego habla de la voz, que se calle su voz, su lengua se pega al paladar. No podía hablar más. La voz es el símbolo magno de expresión. Es una expresión única, totalmente no convencional. Es el elemento mayoritario de expresión que puede tener una persona. Algunos dicen, ¿no? ¿Cómo me gustaría aunque sea escuchar su voz? Aunque sea oír el timbre de su cantar. Esa voz que solamente es particular de esa persona. Prácticamente el salmista dijo, yo no quiero seguir viviendo si me olvido de Jerusalén, porque Jerusalén es el centro de mi existencia. Y finalmente en los versículos 7 al 9 habla finalmente hace la oración y pide a Dios que tome cartas en el asunto. Primeramente habla de Edom. ¿Se acuerdan ustedes que los edomitas eran familiares de los judíos? Eran hermanos, venían de Esaú, hermano de Jacob, allí en Génesis 25. Pero saben ustedes que ustedes leen en Abdías 10 al 14, el profeta Abdías, y van a ver de que Edom se unió a Babilonia para que el pueblo judío fuera exiliado, vaya en cautiverio. Y esto es algo muy serio porque la Biblia ya profetizaba que en el vientre entre Jacob y Esaú se manifestaba una lucha futura entre naciones, una profecía. Y acá es uno de los cumplimientos de dicha profecía
anunciada por Dios. Tristemente, los edomitas decidieron oponerse al pueblo de Dios. Decidieron estar en contra del pueblo de Dios. Y eso es algo que llama mucho la atención. Los familiares se vuelven en contra. Triste, ¿no? Triste, pero cierto. Y finalmente quiero hablar del Salmo 137, el versículo 9. Este versículo a veces es uno de esos pasajes que son incómodos al leerlo. Sí, es cierto, son incómodos, pero están en la Biblia y son textos empleados por ciertos sectores de la teología de la situación actual, que los toman para manifestar la idea de la diferencia entre el carácter del Dios del Antiguo y del Dios del Nuevo Testamento. Es más, hay gente que no puede hacer una asociación correcta, equilibrada entre la presentación del carácter del Dios del Antiguo Testamento al Cristo o al Dios que se presenta en el Nuevo Testamento. Y ese es un problema porque nos causa una desfiguración del carácter y la persona de Dios. Pero vamos a cuando miremos este versículo tenemos que tener algunas cosas en cuenta. ¿Sí? Primer cosita, tenemos que entender que hay un contexto histórico. Eso significa cuando uno mira las diferentes disciplinas, historia, geografía, uno mira antropología, etc. Cada disciplina, cada rama del conocimiento tiene un contexto histórico. Yo no puedo hablar de lo que es la Grecia clásica a lo que es la Grecia posmoderna, no, porque son diferentes contextos históricos. Significa de que hay todo un cúmulo de cultura en esa ocasión que debemos tenerlo en cuenta, no pueden pasar desapercibido. Es decir, que es necesario el contexto histórico. Eso es muy importante, ¿sí? El segundo elemento, noten ustedes que el salmista simplemente tiene un deseo, pero no dice si ese deseo está bien o está mal. Tenemos que ir a otras porciones de la Biblia para decir si está bien o está mal. Bueno, gracias a Dios las leyes en cuanto al respeto a la vida hoy en día valoran la vida, pero a la luz bíblica estamos incompletos. No podemos hacer una doctrina de un texto bíblico, imposible. Vamos a ver que en otras porciones de la Biblia Dios no aprueba esta metodología, por más que se usaba, y esta metodología de estallar a los niños contra la pared se usaba comúnmente, y hay varios pasajes, Isaías 13 por ejemplo, Oseas 10, hablan de esta metodología de dañar u obstaculizar la continuidad de la nación a la cual se estaba conquistando, que la nación se redujera en nacimientos. Pero Dios, cuando uno mira esto en una visión macro bíblica, uno ve de que Dios no aprueba esto. Lejos de esto, lo desaprueba. El tercer elemento es que el salmista no trata de hacer justicia por su propia mano. Noten ustedes que el versículo 7 dice: recuerda, Señor. ¿Saben? Se está invocando al juez de la tierra, al juez del universo, que ejerza justicia sobre los edomitas. Se está pidiendo que el juez de la tierra y del universo tome cartas en el asunto, que él se haga cargo. No voy a hacer justicia yo por mi propia mano, dice el salmista. Señor, tú actúa en nuestro favor. Y el cuarto elemento, la cuarta idea que podemos tener para leer este versículo 9 es que es una oración. Cuando uno habla con Dios, cuando uno entra en comunión con el Señor, uno le cuenta de todo a Dios. Generalmente nos asombramos con este versículo, y yo me asombré cuando lo leí también, pero me di cuenta de que la oración
Queridos amigos, queridos hermanos, la oración está hecha para hablar con Dios de mis deseos. Este hombre no aguantaba la injusticia, no aguantaba la furia de esta gente, la burla, el sarcasmo de los babilonios. Cántenos, Señor, por favor, haz algo porque no aguanto. Feliz de que ocurra esto. Pero, ¿será que si desmantelan nuestras oraciones, oraríamos como este hombre, o esta mujer, o este niño, o este joven? ¿Oraríamos de esa manera? Es más, ¿será que oramos? Generalmente no tenemos en cuenta que este versículo es una clara expresión de el habla con Dios. Y el último punto de este salmo es que Babilonia y Jerusalén son dos tipos de proyecto de estilo de vida. El proyecto que me ofrece Babilonia, la palabra Babilonia es confusión, es desgracia, es desconsolación. Y el proyecto del estilo de vida de Dios es Jerusalén. La Jerusalén celestial, como dice Gálatas 4, el apóstol Pablo, la de arriba, no la de abajo. La tierra prometida. ¿Saben? Este salmista en los versículos 5 y 6 dice que se me paralice el brazo derecho, que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de Jerusalén. No, ni siquiera quiero pensar si me llego a olvidar de la ciudad de mi Dios. Y esto nos enseña algo muy importante porque hay dos opciones. Cuando yo me acerco a la Jerusalén del Dios de los cielos, no quiero habitar en Babilonia. Babilonia es un sistema, es el conjunto de naciones que se oponen al plan de Dios. Se oponen. Yo no quiero estar en Babilonia. Pero cuando yo me alejo de la Jerusalén del Señor y me acerco a Babilonia, Babilonia ya no me parece tan mala, Y el salmista tenía muy en cuenta el proyecto básico de Babilonia, alejarme de Jerusalén. Por eso nosotros debiéramos tener cuidado en dónde estamos parados. Por eso Dios dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia. Por eso es muy, pero muy importante que nosotros tengamos en cuenta este punto. Babilonia representa al plan del enemigo de Dios. Jerusalén representa el plan del buen Dios para mi vida. Y cuando yo estoy en Jerusalén hay libertad, hay alegría, hay canto, hay gozo en mi vida, hay música. ¿Dónde está usted en este día? ¿Será que pasó por problemas difíciles como el salmista? ¿Será que está hablando con Dios de esos problemas diferentes? ¿Será que está más en Jerusalén o está más en Babilonia? Yo deseo de corazón, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga, que usted pueda elegir en qué lugar va a estar. Que el Señor lo oriente. Que si está por allí haciendo cosas que no corresponden con Jerusalén, las deje. ¿Saben que hay algunos de los judíos que no volvieron a Jerusalén? Se quedaron allá. Se acomodaron a Babilonia. Les gustó Babilonia, les agradó y finalmente decidieron no salir de ella. La Biblia dice que Babilonia será destruida. Será destruida. Por eso de corazón yo deseo que añoremos Jerusalén. Soñemos con esa ciudad de el Dios Todopoderoso. Una ciudad donde hay orden, donde hay música, donde hay una ley que gobierna nuestra vida y que nos hace felices. Yo deseo de corazón que el Señor les bendiga, les acompañe, sea con ustedes. Que tengan muy, pero muy feliz jueves. Fuerte abrazo a la distancia y nos vemos la próxima. Recuerda, si quieres que oremos por algo especial, algún pedido, algún agradecimiento que tengas, contarnos en los comentarios, será muy bienvenido. Esperamos encontrarnos en el siguiente video. Dios les bendiga.